Y por lo tanto habíamos mencionado que necesitamos unas fórmulas un poco más generales, por decirlo así, que nos permitan resolver problemas más complicados, ¿no? No difíciles, sino poquito más trabajoso, más elaborado, por decirlo así. Y es ahí donde entraba a tallar el teorema de la regla de la cadena, ¿ya? Como les dije, no vamos a hacer tanto la parte formal, ¿sí? Pero lo que sí quisiera es que entiendan que esta regla de la cadena es cuando uno quiere derivar una función compuesta, ¿cierto? Una función compuesta, ¿no? Pero si nosotros vemos el teorema, la parte final, ¿no? De este recuadro, se ve un poquito especial, por decirlo así, porque hay corchetes, signos de agrupación, ¿no? Como el paréntesis. Y eso tal vez nos puede causar una mala impresión, ¿no? Con respecto a su uso. Por eso es que es recomendable algunas observaciones para que este teorema se vea más simple, ¿no? Y de alguna forma lo podamos utilizar en los ejercicios de una manera más sencilla, ¿no? Más sencilla. ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente, miren. Cuando nosotros trabajamos con funciones, ¿sí? Con funciones, por ejemplo, esta función, ¿no? O podemos tener esta otra función, digamos, no sé, pues se me ocurre seno de t, ¿verdad? O podemos tener esta función r de tita, por ejemplo, logaritmo natural de tita. Entonces, ¿qué ocurre con estas funciones? Que la variable que estamos designando como independiente, te das cuenta que en este paréntesis está representado por una sola letra, ¿correcto? En cambio, cuando nosotros trabajamos con la composición, ¿no? Con la composición, tenemos, por ejemplo, si decimos G compuesta con F, ¿sí? Entonces, nosotros lo escribimos de esta forma, ¿no? Primero, G le aplicamos a X y luego F le aplicamos a ese resultado. Pero, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que justamente este paréntesis mayor que está asociado a F, nos gustaría que tenga el aspecto como las anteriores, una sola letra. Y una muy buena idea para entender este teorema es qué pasaría si hacemos un cambio de variable a esta expresión para que adopte la forma de una variable independiente. Entonces, asumamos que esto es u. Y cuando eso sucede, fíjate el cambio que ahora tiene la función f. Si u lo hacemos igual a g de x, entonces ahora sí tiene la forma de una función habitual, ¿no? De una función habitual. Ya, precisamente esta observación es la que se está utilizando en la número 1. Mira, acá tengo g compuesta con f y lo que vamos a hacer es que lo que está dentro del corchete sea una variable. ¿Ves? Una variable, ¿no? Para que de esa forma podamos trabajar mejor. Ahora, cuando se utiliza una variable, y esto sí es bueno que lo recuerde, es porque esa variable inicialmente no está en el problema. Yo lo estoy creando para facilitar las cosas, ¿cierto? Para facilitar las cosas. Entonces aquí, cuando vuelvo a reescribir esta composición G compuesta con F, entonces en vez de poner G de X, como lo estoy llamando U, yo tengo que poner Y igual a F de U. Pero como U es una variable que yo he creado, automáticamente tengo que especificar qué cosa es U. ¿No? No como algunos que a veces crean su variable en su examen parcial, por ejemplo, y no me especifican quién es. Me tienes que especificar quién es. Por eso que aquí al costado está, mira, U es G de X. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en realidad esta expresión de acá, lo hemos puesto ahora sí. Y tú te das cuenta que la variable que hemos puesto, asignándole a G de X, es como una cadena, ¿no? Que está relacionando esta parte con esta parte, ¿no? Es como que se están uniendo los eslabones, como dicen así, ¿no? Por eso se le llama la regla de la cadena,
¿no? Esto está encadenado para poder dar origen a esta expresión original. ¿Sí? Muy bien. Y justamente cuando tenemos este detalle, ¿sí? Este detalle importante, es a partir de ahí donde nosotros vamos a poder ver de una manera más sencilla la regla de la cadena. Miren, ¿por qué razón? Porque si tú quieres derivar y, que es la variable dependiente, y lo queremos derivar con respecto a la variable independiente que es x, acá se ve claramente, mira, acá se ve claramente, x es independiente, y es la dependiente. Pero ¿qué pasa cuando hemos hecho el cambio de variable? ¿No? Entonces, cuando hemos hecho el cambio de variable, tú puedes apreciar que y en realidad ahora depende de u. Entonces, tú primero tendrías que hallar la derivada de y, pero ahora con respecto a su nueva variable que es u. ¿Y qué cosa es y? Producto. Y tendríamos que hallar luego la derivada de u con respecto a la variable x. Y pareciera que este du con du se simplifica y nos queda dy con respecto a dx, ¿no? O sea, pareciera, no es que se simplifica, ojo, pareciera, ¿no? Muy bien. Entonces, como tú puedes ver, de esa forma ya queda más simple la regla de la cadena, ¿cierto? La regla de la cadena. Viendo esta observación, nos damos cuenta que es primordial encontrar el u, ¿cierto? Encontrar este u. Ya, eso es primordial, ¿correcto? Ya está. Entonces sigamos, a ver qué dice acá. Ahí está. Luego aplicando la regla de la cadena, ¿ves? Ahí está lo que te decía, ¿no? Ahí está lo que te decía, ya. Muy bien. Entonces, observación 2. Muchas veces este cambio de variable que hemos hecho es bueno ponerlo en términos de un diagrama, ¿sí? Un diagrama lineal, en donde f y g, que son los procesos llamados funciones, se van a representar por flechitas, ¿no? Por flechitas. O sea, así, mira. Y, la función f es una dependencia, por eso nosotros decimos y depende de u. Eso como lo vamos a poner así, y depende de u. Depende de u. O sea que esta flechita significa depende, ¿correcto? Y u depende de x. Entonces borramos acá y nos enfocamos en u. Acá está. Entonces u depende de x. Entonces acá le ponemos u depende de x. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Al final, si observamos los extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, podemos decir que y depende de x, ¿sí o no? O sea, sí, ¿no? Ahí está, y depende de x. Te das cuenta que este diagrama lo que está demostrando es una dependencia, ¿cierto? Una dependencia. Si y depende de una variable u y u depende de esa variable x, entonces y depende de x. Eso se llama la propiedad transitiva, ¿no? La propiedad transitiva. Ya, muy bien. Pero si ahora yo quiero hallar la derivada, ¿no? La derivada, entonces quiere decir que cuando y depende de u, entonces podemos hallar la derivada de y con respecto a u. ¿Qué significa eso, profesor? Que ahora este diagrama lo vamos a leer así. Derivada de y con respecto a u. Cuando voy a trabajar las derivadas, las flechitas significa con respecto a, ¿cierto? Con respecto a. ¿Ya? El inicio vendría a ser la variable dependiente, la flechita con respecto a y el final de la flecha vendría a ser la variable independiente. De tal manera que arriba de esta flechita vamos a poner así, derivada de y con respecto a u, ¿cierto? Entonces acá lo ponemos, derivada de y con respecto a u. Muy bien. Y luego tenemos u flechita x, pero esto se llama derivada de u con respecto a x. Ahí está, derivada de u con respecto a x. Como tú puedes ver, la flecha que está en la parte de abajo perfectamente está representada por derivada de y con respecto a x, ¿sí? Pero ¿qué nos está diciendo este diagrama?
que nosotros, para poder encontrar esta derivada de y con respecto a x, tenemos que hacer una multiplicación aquí a nivel fila, ¿no? Como una serie, ¿no? Así como los circuitos eléctricos, ¿no? En serie, en paralelo, ¿verdad? Entonces, derivada de y con respecto a x vendría a ser la derivada de y con respecto a u y, o sea, producto, derivada de u con respecto a x. Ahí está. ¿Se cuentan? ¿No? Esa es la idea, ¿ya? En realidad, este diagrama, su mayor aplicación se da cuando tenemos muchas variables, ¿cierto? Una función de varias variables. Por eso es que en el cálculo multivariable su uso es mejor, se aprovecha más. En cambio aquí no tanto tal vez porque solamente trabajamos con funciones de una variable nada más, ¿no? En cambio, cuando las funciones dependen de dos, de tres o cuatro, ahí el diagrama del árbol es muy bueno, ¿no? Muy bueno para hallar derivadas. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, con la regla de la cadena, nosotros podemos ampliar nuestras fórmulas, ¿cierto? Podemos ampliar nuestra fórmula. O sea, más o menos una idea, fíjense. Ya, imagínate que tenemos esta función, ¿sí? Esta función. A ver, voy a ponerlo acá. Imagínate que tenemos esta función. Y igual, bueno, no sé, vamos a poner algo sencillo nomás. X al cuadrado más 1 elevado a la 30. ¿Está bien? Ya. Entonces tú dices, bueno, eh, esta función en tu mente, por decirlo así, piensas, si esta función, su paréntesis, hubiese sido una variable, y elevado a la 30, yo tranquilamente lo puedo derivar porque esta es una fórmula básica, ¿cierto? Esta es una fórmula básica, ¿no? Sería de esta forma, ¿no? 30x a la 29, ¿correcto? Pero cuando esta base, que es la variable, se vuelve función, ¿no? Entonces, esta x ahora se vuelve así. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo derivo? ¿No? ¿Cómo derivo? Porque ahora esta variable se ha vuelto una función. Entonces, ¿cómo lo tengo que derivar? ¿No? Eso vendría a ser una preocupación. Ya, pero para eso surge la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, en la regla de la cadena, tú lo que necesitas es un cambio de variable, ¿cierto? Pero ese cambio de variable que está denotado por U, ¿qué viene a ser? Una función. Entonces, cuando yo veo la regla de correspondencia, lo primero que tengo que preguntarme, ¿quién es la función? X cuadrado más 1, ¿sí o no? Esa sería la función más llamativa. Entonces, esto sería X cuadrado más 1. La pregunta es, ya, ¿y en qué nos beneficia esto? Veamos. Una vez que ya haces el cambio, acuérdate que ahora y se va a escribir así. Ya no va a ser x cuadrado más 1, ahora va a ser u a la 30. Pero recuerda que u tú lo has creado, entonces necesito saber quién es u. Y u es igual x cuadrado más 1. ¿Cierto? Cuando tenemos esto, podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces, aplicamos la cadena. Dice, a mí me están pidiendo la derivada de y con respecto a x. Ya está. Pero como no tengo una fórmula directa para hallarlo, entonces voy a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me decía la regla de la cadena? Que voy a derivar y con respecto a la nueva variable y luego lo multiplico por la derivada de la nueva variable con respecto a x. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, la derivada que yo estoy buscando, ¿sí? La derivada que yo estoy buscando, ahora sorprendentemente se va a hallar como el producto de dos derivadas en donde sí puedo usar las fórmulas básicas. Miren, eso es lo sorprendente. ¿Eh? Veamos por qué. Mira, quiero calcular esta derivada que depende, y depende de u. Acá está, mira, quiero derivar esto. Esto tú sí sabes derivar, ¿sí o no?
la variable elevado a un número. Entonces esto vendría a ser, bajo la potencia, copio la variable y al número anterior le quito 1, 29. Mira, qué interesante, ¿no? Aquí tengo otra derivada, pero sorprendentemente aquí también puedo utilizar fórmulas básicas, mira. ¿Por qué razón? Porque me dice U con respecto a X. Acá está U, acá está su regla de correspondencia. Y yo puedo derivar esto. Derivada de 1, 0, derivada de X cuadrado es 2X. 2X. Mira, ¿te das cuenta? ¿No? Muy bien. Pero U no es una variable original. Entonces, si lo volvemos a la normalidad, esto sería así. 30 U es X cuadrado más 1 elevado a la 29. ¿Y qué cosa era 2X? 2X era la derivada de X cuadrado más 1. Entonces, si nosotros observamos el inicio y lo comparamos con el resultado final, te darás cuenta que hay una manera distinta de poder derivar de frente, ¿cierto? De frente. Ahí está, mira. ¿Cómo hacemos eso? Así, cada vez que tengamos una función elevado a un número, bajamos el número, copiamos la función, al número anterior le quito 1 y por la derivada de la función. Lo que te he dicho en palabras está acá, ¿no? O sea, profesor, que al final, cada vez que tengamos una función elevado a un número, y si nosotros queremos calcular su derivada, eso lo vamos a hacer siguiendo el siguiente criterio. Bajamos la potencia, copiamos la función, a la potencia anterior le quito 1. Mira, hasta ahí es como si fuera el básico, pero regla de la cadena por la derivada de la función. O sea que la regla de la cadena lo que está aportando es el famoso U' de las fórmulas. Mayormente en los libros, este U' aparece por la regla de la cadena. ¿Ya? De esa forma, nosotros ya no vamos a tener que estar preguntándonos quién va a hacer el cambio de variable. Después de que hago el cambio de variable, pongo la expresión de esta forma y utilizo la regla de la cadena. No, nosotros de frente vamos a utilizar fórmulas compuestas, ¿ya? Y esas fórmulas compuestas nos van a permitir a nosotros ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo. ¿Correcto? Muy bien. De aquí en adelante vamos a manejar fórmulas compuestas, ¿ya? Las fórmulas compuestas. Perfecto. Entonces veamos. A ver, la primera fórmula compuesta ya le he puesto aquí, mira. Acá está, ¿ve? ¿No? Aquí está la primera fórmula compuesta. Entonces acá vamos a ponerlo. De ahí te voy a enseñar cómo deducir las otras fórmulas que faltan, ¿ya? Muy bien. Entonces, derivada de la función potencia. Ahí está, mira. Perfecto. Bueno, entonces mejor creo que llegó el momento de enseñarte de una vez. Fíjate, ¿cómo encontramos una fórmula compuesta? Primero, necesitamos la fórmula elemental, la regla básica. ¿Está bien? Necesitamos la regla básica. Entonces tú dices así, a ver, muy bien. Cuando yo tengo una variable elevado a la n, ¿está bien? Y si yo quiero derivarlo, entonces, esto es igual, ya sabemos, bajamos la potencia, copiamos la variable y a la potencia anterior le quito 1. Pero sucede que ahora yo quiero que esta variable sea una función. Es decir, quiero ahora generalizar la fórmula, ¿ya? Esto es como si fuera la función identidad, por decirlo así. Yo quiero que sea otra función, ¿correcto? Entonces le pongo una función u, por ejemplo. ¿Ya? Le pongo una función u. Entonces acá le pongo U, le pongo U. Entonces, ¿qué es lo que hago? Donde era la variable X, ahora le pongo U. Pero como esto es una función compuesta ahora, ¿no? Al final, por la derivada de esa función. Y de esa manera, tu fórmula básica ahora se ha convertido en una fórmula compuesta. Y eso es lo que tú tienes que hacer con todas tus fórmulas básicas. Cambiarle la variable X
por la función u y al final multiplicarlo por u', porque así dice la regla de la cadena. ¿Ya? De ahí vamos a ver cómo obtenemos las otras fórmulas, pero ya te estoy dando la idea, ¿sí? Por eso es que algunos estudiantes solamente se memorizan las fórmulas básicas y teniendo las fórmulas básicas, ellos mismos ya generalizan a sus fórmulas compuestas. Bueno, hay otros estudiantes que prefieren mejor dominar las fórmulas compuestas porque ahí están incluidas las básicas. Como tú quieras. Mi opinión personal, yo solamente me memorizo las fórmulas básicas, porque a partir de ahí yo obtengo las compuestas, ¿cierto? Tú eres libre, ¿correcto? Tú eres libre, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos, mira, ¿ves? Tenemos una función f de x que es una función elevado a un número. ¿Y cómo es su derivada? ¿Ves? Bajamos el número, copiamos la base, al número anterior le quito 1 por la derivada de la base. ¿Y por qué le ponemos la derivada de la base? Porque esta letra u es una función, ¿no? Es una función. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí. A ver, algunos ejemplitos acá. Vamos a ver. Listo. Ejercicios. Ahí está. Vamos a hacer algunos ejercicios. Derivar, ¿no? Derivar. Ya, acá tenemos dos ejercicios, ¿correcto? Entonces tú dices, bueno, quiero ver la regla de correspondencia de esta función. Y nos damos cuenta que su regla de correspondencia nos indica que tenemos dentro del paréntesis una función polinomial elevado a un número. Mira, qué interesante. O sea, tenemos una función elevado a un número, ¿correcto? Y para utilizar las fórmulas compuestas, a la función, ¿cómo le llamamos? U. O sea que 3x menos 2 es como si fuera este u. Y este n es como si fuera el 12. Entonces, ¿puedo aplicar directamente la fórmula compuesta? Claro, puedes aplicarlo de frente. Entonces lo vamos a aplicar. ¿Ya? ¿Qué dice la fórmula compuesta? Nos dice, bajamos la potencia que es el 12. Ahí está. Copiamos la función que está entre paréntesis, lo copiamos, listo, y al número anterior le quitamos 1. Mira, hasta ahí es como si fueran nuestras fórmulas básicas. Pero, como es una función compuesta, la regla de la cadena dice, hay que multiplicarlo por la derivada de la función. Y como la función es 3x menos 2, entonces aquí le pongo por la derivada de la función. ¿Quién es la función? 3x menos 2. Ahí está. ¿Te das cuenta? Solamente he hecho lo que dice acá, ¿no? Lo que dice aquí la regla compuesta o la fórmula compuesta. ¿Ya? Muy bien. Obviamente, el proceso termina cuando ya no hay nada que derivar. En este caso, lo que está en el paréntesis de azul con su apóstrofe, con la prima, es lo que tenemos que resolver, pues, ¿no? Muy bien, entonces seguimos, copiamos todo esto que está de negrito, ya está. Y aquí tenemos que la derivada de 3x, ¿cuánto es? 3. No te olvides que como método práctico, si un número está multiplicado por la variable y lo derivo, la derivada es el número. Muy bien. Menos la derivada de 2, como es constante, su derivada es 0. Pues ahí está. Me queda solamente 3. Finalmente, si hay algo que multiplicar, se multiplica. 3 por 12, 36. Listo, ahí está el 36. Luego pongo el paréntesis 3x menos 2 y lo elevo a la 11. Y con eso ha concluido la derivada. ¿Ya? Muy bien, es una gran ventaja dominar las fórmulas compuestas, ¿no? Porque si no, imagínate estar elevando a la 12, ¿no? Sería demasiado. Muy bien. Aquí tenemos una función cuya variable independiente es t. Nos vamos a la regla de correspondencia y observamos un coeficiente y según la propiedad número 1 de derivadas, estos coeficientes no se derivan, solamente se deriva la función que lo acompaña. Y la función que lo acompaña es una función elevado a un número, o sea, u a la n, ¿no? U a la n. Entonces, nuevamente se adapta a esta función compuesta, ¿no? Muy bien, entonces aplicamos, ¿ya? El menos 30 lo multiplicamos por 7, sería menos 210, ¿no? Copiamos la base, que sería la función u
así le llamamos, U. Al número anterior le quitamos 1, menos 31, listo. Y ahora por la derivada de la función. Aquí vamos a poner la derivada de la función que es t a la cuarta menos coseno de t. Ya está. Perfecto. Excelente. Ya. Nos concentramos en el paréntesis de azul. Bueno, ya sabemos que esto es 4t al cubo. La derivada del coseno del ángulo es menos seno del ángulo y por este menos se va a hacer más. Listo. Pues acá le ponemos, ¿ves? 4t al cubo más seno de t. Si ya no hay nada más que se puede multiplicar, entonces se deja ahí. Bueno, en este caso no hay nada más que hacer. Ahí tenemos que dejarlo, ¿no? Ahí tenemos que dejarlo. Muy bien. A veces alguno dice, profesor, pero esta es una potencia negativa, ¿lo puedo poner en el denominador con potencia positiva? Claro, no hay ningún problema. Lo puedes hacer, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien. Lo importante es que ya derivamos ya, ¿no? Ya está la derivada ya. Perfecto. Entonces, ahora sí ha llegado el momento de poner las fórmulas compuestas, ¿ya? Las fórmulas compuestas. Mira, lo que he puesto aquí son las reglas básicas, ¿cierto? Acá están las reglas básicas, ya, excelente. Esas son las reglas básicas, perfecto. Vamos a dejar de lado la regla básica 1, que nos dice que la derivada de una constante es 0, y la regla básica 2, que nos dice que la derivada de la variable independiente es 1. A partir de la 3 en adelante, vamos a generalizar las reglas básicas para ponerlos como fórmulas compuestas, ¿ya? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí, a ver, vamos a ponerlo acá así. A ver, así. Ponerlo acá. Ya. Mira, ¿qué voy a hacer? Esta fórmula básica 3, ¿sí? Esta fórmula básica 3, lo voy a generalizar para que sea una fórmula compuesta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a poner, fíjate, acá. Ahí está, mira. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Donde es la variable x, le vamos a poner la función u. Ahí está, ¿ves? U a la n. Donde era x a la n, le estoy poniendo u a la n, ¿ya? Entonces, en la regla de correspondencia de la regla básica, también hago lo mismo. Donde es x, ahora le pongo u. Ahí está, mira, u. ¿Correcto? Y luego, para que se transforme en una fórmula compuesta, lo multiplico por la derivada de la función u. Y de esa manera ya se convirtió en una fórmula compuesta. Ya, muy bien. Eso ya había explicado, ¿no? En el ejemplo anterior. Ahora, vamos a uno nuevo. Por ejemplo, la fórmula básica 4. ¿Ya? La fórmula básica 4. Entonces, la fórmula básica 4, que es esta de acá, ¿sí? Quiero volverlo compuesto. Entonces, para volverlo compuesto, yo digo así, bueno, yo tengo la fórmula básica, que es e a la x, ¿sí? Esta es la fórmula básica, ¿listo? Y sabemos que esto es el mismo exponencial, ¿ya? Pero ahora quiero que sea compuesto. Entonces, lo que es x, ahora lo cambio por una función u. Entonces, aquí también una función u, ¿correcto? Y para aplicar la regla de la cadena por la derivada de esa función u. Y de esa manera estaría apareciendo la segunda fórmula compuesta. Ya, ahora vamos a ver acá. Aquí ponemos la segunda fórmula compuesta. Ahí está, ¿ves? Mira, ¿ves? Derivada del exponencial elevado a una función. ¿A qué es igual? El mismo exponencial por la derivada de la función que está como exponente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien, ya está. El mismo razonamiento nosotros podemos aplicar, uy, disculpen, aquí, el mismo razonamiento podemos aplicar cuando la regla básica número 5, a ver, la regla básica número 5, esta de acá, ¿no? La regla básica número 5, voy a utilizarla para generalizar, ¿no? Para generalizar. Entonces aquí yo tendría de esta forma, ¿no? Tenemos aquí
un número que no es el número de Euler elevado a una variable, ¿cierto? Entonces, la fórmula básica nos dice que esto es igual, lo mismo, por el logaritmo natural de la base. Pero si yo quisiera volverlo compuesto, entonces simplemente donde es x le voy a poner una función, donde es x le voy a poner una función, y en este lado derecho aplico la regla de la cadena por la derivada de esa función. Y de esa forma ya la regla básica se ha transformado en una fórmula compuesta, ¿cierto? Ya ven, no es complicado transformarlo. Muy bien, entonces aquí lo ponemos. Ahí está, ¿ves? Listo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando vamos a la fórmula básica número 6, ¿ya? A la fórmula básica número 6, ahí vamos a ponerlo acá. La fórmula básica número 6, o sea, aquí, ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos la derivada del logaritmo natural de la variable. Bueno, hasta ahí no hay nada sorprendente, eso ya lo conocemos, ¿ya? Aquí, del logaritmo natural de la variable, ¿no? La variable, perfecto. Ya está. Y esto es igual, habíamos dicho 1 sobre la variable. Pero si yo quiero que esto se vuelva compuesto, entonces simplemente aquí le pongo la función u, aquí también, ¿correcto? Y aplico regla de la cadena por u', o sea, la derivada de la función. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, a lo que voy es que podemos hacer aquí algo más, ¿sí o no? Algo más, podemos poner 1 por u', que vendría a ser u' sobre u. ¿Se dan cuenta? ¿No? De una manera un poquito más práctica, por decirlo así. Entonces aquí vamos a poner la fórmula compuesta 4, que vendría a ser la derivada del logaritmo natural de la variable, es igual, acá está, ahora ya no va a ser la variable, ahora va a ser una función. Entonces, vendría a ser la derivada de la función sobre la misma función. Fíjense que en este caso la función es el argumento del logaritmo, ¿no? El argumento del logaritmo. ¿Ya? Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Muy bien, perfecto. Y llegamos a las funciones trigonométricas. ¿Ya? Llegamos a las funciones trigonométricas. Aquí un pequeño acápite de las trigonométricas. ¿Ya? Aquí. Muy bien. Miren. Nosotros sabemos que la derivada del seno de la variable es el coseno de la misma variable. ¿Está bien? Ya eso todo lo conocemos nosotros. Entonces aquí lo voy a poner. Derivada, listo, del seno de la variable. Ya está. Y este es igual el coseno de la variable. Entonces, si queremos que esta variable sea una función, sería seno de la función u, y esto sería igual a coseno de la función u. Pero ¿qué hemos dicho? Por la regla de la cadena, aquí se debe multiplicar por la derivada de la función. ¿Estamos? Muy bien. Ya. Pero ¿qué es lo que sucede? Normalmente en las fórmulas de los libros no aparece así como lo he puesto yo, sino va a aparecer de la siguiente manera. Miren, acá lo voy a poner. Va a aparecer así. Ya, pero esto voy a correrlo un poquito más abajito ya para que lo vean. Ahí está. No es que la forma en que le he puesto esté mal, sino que a veces algunos cometen ambigüedades y piensan que aquí esto funciona así. El u se está multiplicando con su derivada y luego estamos calculando el coseno. Cuando no es verdad, ¿sí? ¿No? Sino que aquí el coseno de u se está multiplicando por su derivada, ¿cierto? Para evitar esas ambigüedades, por eso es que en la mayoría de autores, no casi todos, ¿no? En realidad, para evitar esa ambigüedad, entonces en las trigonométricas, el u' se coloca al inicio de la razón trigonométrica. O sea, este u' tendría que estar
al inicio, así como está en la fórmula, ¿correcto? Pero, sin embargo, si tú consideras que para ti es mejor que el U' aparezca al final, porque en la mayoría de las fórmulas aparece al final, entonces no hay ningún problema. Al menos de mi parte, si tú lo pones al final, cuando estás trabajando con una función trigonométrica, no voy a tener inconvenientes. Pero eso sí, le tienes que poner un puntito acá, porque eso me va a indicar que tú estás multiplicando la derivada por el coseno. Ya tienes que ponerle un puntito ahí, ¿cierto? Si no quieres poner el puntito, entonces el U' ponlo al inicio. Y normal, no hay ningún problema. Ya, así como está acá, ¿ves? Listo. Muy bien. Bueno, ya no voy a estar ahora pues hallando las demás fórmulas básicas, transformándolo en fórmula compuesta. Creo que tú ya sabes cuál es el mecanismo. En el lado derecho cambiamos la variable x y lo reemplazamos por la función u y después de eso lo multiplicamos por u', ¿no? La derivada de la función u. ¿Ya? Muy bien, entonces ya aprendimos eso. Podemos colocar la fórmula compuesta 6, mira, ahí está, ¿correcto? Coseno de la función es menos seno de la función por u'. El u' lo puedes poner al final, ¿no? Con un puntito primero. Pero si no deseas, lo pones al inicio. No hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Bueno, las demás ya sabemos cómo va a funcionar también. Si esto es tangente de la variable, eso era secante cuadrado de la variable, pero al cambiarlo por u, sería secante cuadrado de la función u por u'. En este caso el u' está al inicio. Igualito con la cotangente, con la secante, con la cosecante. ¿Está bien? Ya está. Entonces, todos estos su' lo podemos poner al final. Punto u', ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las trigonométricas inversas. Las trigonométricas inversas en realidad algunos autores no lo consideran dentro de una tabla porque se puede hallar mediante un cambio de variable y utilizando derivación implícita, ¿no? Pero en este caso yo lo estoy colocando para que ya tú de frente lo puedas usar, ¿no? Lo puedas usar, ¿ya? El arco seno de una función es la derivada de la función sobre la raíz de 1 menos la función al cuadrado. Con respecto al arco coseno, es similar solamente que se pone un menos al inicio. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos el arco tangente y el arco tangente es similar, solo que un menos al inicio. ¿Ves? Y después podemos seguir con las otras fórmulas básicas para convertirlo en compuestas. ¿No? En compuestas. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos 24, si mal no recuerdo, fórmulas elementales. Quitándole 2, deberían haber 22 fórmulas básicas, ¿no? Fórmulas básicas, ¿ya? Muy bien, excelente. Ya, ahora sí, vamos a entrenarnos en el manejo de las fórmulas compuestas, ¿ya? Antes de resolver los ejercicios de prácticas o exámenes pasados, vamos a entrenarnos justamente para eso. Muy bien, veamos entonces. A ver. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Veamos. Determine la derivada de las siguientes funciones. Mira, a veces un problema habitual es tomar la decisión de qué fórmula voy a usar. Entonces, para eso, tú tienes que ver la regla de correspondencia. Recuerda que en estos temas ya asumimos que la función es bien definida, ¿no? Está bien definida ya. Entonces nos concentramos en la regla de correspondencia. A ver, digo, aquí tengo una base 2 y está elevado a una función. O sea que esto es un exponencial. ¿Ya? Automáticamente tú dices, esto vendría a ser un número y esto una función. Y normalmente la función, ¿cómo lo conocemos? Como u, ¿no? Como u, ¿cierto? Entonces en tu mente dices, ah, ya. Significa que si estamos pensando,
esta regla de correspondencia es de la forma un número elevado a una función. Y tendría que recordar cómo se calcula esta derivada compuesta. Y esta derivada compuesta es así, ¿no? Lo mismo multiplicado por el logaritmo natural de la base, listo, hasta ahí es fórmula básica, por la derivada de la función, el u', ¿cierto? Entonces ya identifiqué qué fórmula compuesta voy a usar para este caso, mira, ya lo identifiqué ya. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Ahí está, mira, esta es la fórmula que voy a usar. ¿Te acuerdas? Cuando puse aquí en la nubecita de amarillo, esto es la fórmula que voy a usar. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a utilizarlo. Decimos, copiamos lo mismo, entonces copias lo mismo, lo multiplicas por el logaritmo natural de la base, que vendría a ser el número, en este caso el número es 2, logaritmo natural de 2, por la derivada de quién? La derivada de la función. Y la función que es en este caso el exponente. El exponente es 3x menos 1, entonces aquí le pondré así, ¿no? La derivada de 3x menos 1. ¿Se dan cuenta? No, pues sencillo, ya está ya. Ahora solamente me dedico a derivar las expresiones que están faltando, ¿no? Muy bien, esta primera parte lo dejamos igual y aquí derivamos, ¿no? Derivada de 3x menos 1. Derivada de 3x es 3 menos derivada de 1, que es una constante, su derivada es 0. Tú sabes que este paréntesis va a ser 3, ¿sí o no? Entonces, como este paréntesis va a ser 3, podemos hacer que el 3 se ponga al inicio. Ahí está. Mucho cuidado. Acá hay que tener cuidado. Una cosa es, y otra cosa muy distinta es así. Son totalmente distintos. Son totalmente distintos. La pregunta será, pues, ¿y qué los diferencia? ¿No? Que el punto es producto, ¿cierto? Esto vendría a ser 3 por 2 a la 3x menos 1. En cambio, la coma es decimal. Entonces esto vendría a ser 3,2, un número que vendría a ser la base, elevado a la 3x menos 1. ¿Ya ves? Por eso hay que tener bastante cuidado. El punto para nosotros es producto, ¿correcto? Entonces aquí no es 3,2. No, 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 no. En este caso es 3 por la función exponencial, ¿cierto? En cambio, cuando tenemos así 3,2, ya la cosa cambia. Estamos hablando del número decimal, pues, ¿no? El número decimal. Entonces esto sería un solo número elevado a una función, ¿correcto? Ya está, muy bien. Listo, ya. Entonces aquí ya tenemos la respuesta. En el otro caso, allá, antes de ir a este caso, miren, si yo tengo una raíz cuadrada, 3 menos x cuadrado, y yo quisiera derivarlo, ¿sí? Derivarlo. Entonces, no tengo una fórmula para la raíz cuadrada, ¿sí? Pero puedo aplicar propiedades, ¿no? Puedo aplicar propiedades, o sea, sí, ¿no? Mi teoría de exponentes. 3 menos x al cuadrado y esto elevado a la 1 medio. Y luego recién ahí lo derivo, ¿verdad? Lo derivo. Y esto se asemeja a la forma u a la n, porque lo que está en el paréntesis sería la función y lo que está elevado un medio es un número. Entonces, puedo derivar ahora sí la expresión que tiene esta forma, ¿cierto? Y eso ya lo sabemos ya. Bajamos el número, copiamos
la función, le quitamos 1 al número anterior por la derivada de la función, que vendría a ser 3 menos x al cuadrado derivada. ¿Se dan cuenta? Ya, muy bien. Pero a lo que voy ahora es a lo siguiente, fíjate. Mira, tú sabes que cuando es exponente negativo, se vuelve positivo cuando lo llevamos al denominador en este caso. ¿Está bien? Ya está. Entonces tú lo llevas al denominador y vendría a ser 3 menos x cuadrado a la 1 medio, que es lo mismo decir raíz de 3 menos x al cuadrado. Listo, ya está. Y arriba te va a quedar 3 menos x al cuadrado derivada. Derivada. ¿Está bien? Muy bien. Y sobre 2. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros aquí tenemos una fórmula para poder derivar directamente funciones que están afectadas de la raíz cuadrada. Listo. Ya está. Mira, de esa forma, ¿ves? Ya está. Generalizando, esto sería raíz de una función, ¿correcto? Entonces, cuando yo trabaje la raíz de una función, raíz de una función, ahí está. Entonces, más fácil es así. La derivada de la raíz de una función es una fracción, ¿no? Que en este caso sería sobre el doble de la misma raíz. Mira, la misma raíz. ¿Ves? Dos veces la misma raíz. Y arriba la derivada de la función. Ya está. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cada vez que tengamos la derivada de una raíz cuadrada, lo podemos poner así, una fracción donde el denominador es dos veces la misma raíz y arriba la derivada de la función. ¿Cierto? Entonces, esta forma nos va a servir también. Solamente cuando hay raíces cuadradas, ¿ya? No lo vayas a utilizar en otro método que no involucre raíz cuadrada. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, volvemos al problema 2. La regla de correspondencia, ¿qué nos dice? Que hay un número que es el número de Euler y está como base y elevado a una función. Entonces, tenemos que recordar que dice la fórmula compuesta. El número de Euler elevado a una función es la misma multiplicado por la derivada de la función. ¿Cierto? Por la derivada de la función. Excelente, ¿no? Excelente. Ahora sí, aplicamos. A ver, la derivada de f de x es igual. Copiamos lo mismo, ahí está, por la derivada del exponente, que es la función. Mira, vendría a ser la derivada de una raíz cuadrada, ¿sí o no? Y ya te expliqué que tenemos una fórmula también cuando queremos derivar las raíces, no, perdón, la raíz cuadrada de una función. Ya. Muy bien, entonces vamos a poner acá. Esta derivada, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí voy a poner nuestro método práctico, por decirlo así. Cada vez que queremos derivar la raíz de una función, ¿cierto? Eso vendría a ser la derivada de la función sobre dos veces la misma raíz, ¿cierto? Dos veces la misma raíz, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces aquí aplicamos esto, ya aplicamos esto. Queremos derivar esta raíz, ya, perfecto, ¿no? Queremos derivar esta raíz. Entonces, para derivar esa raíz, esto vendría a ser una fracción. Aquí en el denominador ponemos dos veces la misma raíz, ya está. Y en el numerador, la derivada de la función. Ya está. ¿Ya ven? Entonces, justamente esta fórmula es la que vamos a aplicar. A ver, borramos esto de acá, creo. Y ponemos, ahí está, mira, ¿ves? Ahí está. Aplicamos en esta parte. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué hemos puesto aquí.
No sé qué ha pasado. Ay, no sé qué pasó ahí. Bueno, a ver. Ahí está. Estábamos acá, ¿no? Ahí está. Ya, les decía. Si vamos a calcular la derivada de esta raíz cuadrada, entonces, esto lo voy a poner un poquito más abajo para ver qué es lo que se puso acá. Ya. Muy bien. Primero borramos esto, ponemos aquí lo que vamos a usar. Ahí está, mira, ¿ves? Justo lo que yo estaba colocando es lo que se ha puesto en esta parte. ¿Sí? Ya está, muy bien, perfecto. Y a partir de ahí prosigue, pues, ¿no? Porque la derivada de 3 menos x cuadrado es bastante elemental, ¿no? Es bastante elemental. Ya está. Es bastante elemental. Acá lo ponemos. ¿Sabes? Acá sería 3 menos x cuadrado, 3 derivada de 0 menos 2x. Esta vez 3 derivada de 0 menos 2x. Al final podemos cancelar el 2, el menos lo ponemos al inicio, ¿no? Junto con el x. Ya está, ¿ves? Ahí está menos x el exponencial sobre raíz de 3 menos x cuadrado. Ya está. Perfecto, miren. Listo. Ya. En esta parte no tenemos una fórmula compuesta para este tipo de problema. ¿Por qué razón? Porque este tipo de problema tiene un aspecto bastante especial, ¿sí? Un aspecto bastante especial. Veamos por qué. Fíjense. Este es como si fuera y igual, la base es una función porque tiene variable y el exponente también es otra función. O sea que aquí tenemos función elevado a otra función. Y no tenemos una fórmula para ese caso, ¿cierto? No tenemos una fórmula para ese caso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como ya te he dicho que aquí asumimos que la función está bien definida, entonces podemos reescribir de una manera equivalente esta regla de correspondencia, ¿ya? Lo podemos reescribir. Entonces, para eso tendríamos que utilizar algunas propiedades que involucran al exponencial con el logaritmo. Mira, por ejemplo, acuérdate esta propiedad. Si tú tienes el número de Euler, que está elevado al logaritmo natural de una expresión a, entonces por propiedad, esto simplemente es el mismo a. O si lo vemos en sentido contrario, si tenemos una expresión, esta expresión lo podemos poner como el número de Euler elevado al logaritmo natural de la misma expresión. ¿Cierto? Ya está. Perfecto. ¿Ya ve? Entonces, en este caso, el a que yo estoy mencionando en esta nube vendría a ser esta función elevado a esta función. Y ese a lo voy a transformar como e logaritmo natural justamente de a. ¿Cierto? Ya está, muy bien. A ver, vamos a ver cómo nos va. Veamos. Resolución. Y igual. Mira, justo acá estoy poniendo la propiedad. E al logaritmo natural de a es igual a a. Mira, ahí está. E al logaritmo natural de a es igual a a. O a es igual a e logaritmo natural de a. ¿Está bien? Ya está. Entonces, por esa razón es que vamos a reescribir esta regla de correspondencia. Y en este caso, esta expresión que es una función elevado a otra función, harían las veces del argumento del logaritmo natural. ¿Cierto? ¿Está? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Perfecto. Pero también hay otra propiedad del sombrerito que se le conoce, ¿verdad? Ahí está, mira. Cuando tenemos el logaritmo natural de un número elevado a una potencia, por ejemplo, entonces la potencia pasa a ser un coeficiente de logaritmo y nos queda el logaritmo natural de a. Ya está. ¿Eso dónde lo voy a utilizar? Justamente aquí, mira. Aquí lo voy a usar. Porque aquí tengo el logaritmo. Esto sería el a
y esto sería el b. Entonces, él pasaría a ser como un coeficiente del logaritmo, ¿no? Del logaritmo. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿ves? 3x menos 1 pasa a ser un coeficiente del logaritmo, ¿no? Del logaritmo. Muy bien, fenomenal. Ahora, claro que podemos apreciar que esta expresión se ha vuelto un poquito más especial, ¿no? Pero si observamos bien, ahora se ha convertido en una función exponencial. Y si se ha convertido en una función exponencial, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos una fórmula compuesta para el caso de funciones exponenciales cuando la base es el número de Euler, ¿sí? O sea, ya tenemos ese caso, ¿correcto? Entonces acá lo ponemos. Vamos a derivar esta función, ¿sí? Esta es la función que vamos a derivar, que es un exponencial. Entonces, ¿qué dice la fórmula de la derivada compuesta de un exponencial? Es el mismo por la derivada del exponente. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a derivar este exponencial. Ahí está, mira, y'. ¿A qué es igual? La derivada de un exponencial es el mismo exponencial, multiplicado por la derivada del exponente. Pero la derivada del exponente viene a ser un producto de dos funciones, ¿cierto? Y eso sería la propiedad número 3, ¿no? Que es la derivada de un producto, ¿no? La derivada de un producto. Entonces, por esa razón, es que estos corchetes que están de azul, ¿no? Estos corchetes de azul, nos indica que tenemos que derivar este producto, ¿ya? Muy bien, voy a poner, a ver, vamos a poner acá abajito, y' es igual. Para poder resolver la derivada de un producto, aquí vamos a poner la fórmula. Ahí está, derivada de un producto de dos funciones. En este caso sería derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Cierto? Ya está, muy bien. Entonces, eso de ahí es lo que vamos a aplicar en aquí, en estos momentos, acá. Listo. Entonces, derivas el producto según la fórmula compuesta es derivada del primero, ahí está, multiplicado por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahí está. Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces nos concentramos en derivar, por ejemplo, esta parte, 3x menos 1, su derivada es simplemente 3, ¿no? Ahí está 3. Luego tenemos el logaritmo natural de 1 menos x, más 3x menos 1 por logaritmo natural de, bueno, aquí hay que derivarlo, ¿sí o no? No hay que derivarlo, entonces vamos a ponerlo, a ver, más, listo. Cuando derivamos el logaritmo, acá lo ponemos arriba, la derivada compuesta del logaritmo es una fracción. Abajo ponemos el argumento y arriba su derivada. Derivada de 1, 0. ¿Está? Y derivada de 2x, 2. O sea que acá me queda 0 menos 2. Muy bien. Ya está. Excelente, excelente. Ya después lo que queda es simplemente operar, ¿no? Simplemente operar. ¿Ya? Muy bien. Aquí, listo. Ahí está. Hemos multiplicado acá. Menos por más es menos. 2 por 3, 6x. Menos 2 sobre 1 menos 2x. Ya está. Listo. Observen un dato importante con respuesta, digamos, a la respuesta, ¿no? En una línea anterior, aquí tenemos el exponencial. Y tú sabes que el exponencial, ¿sí? Que es el de acá, es justamente esta función original, ¿cierto? Solo que nosotros utilizando teorema de exponenciales con logaritmos, al final nos ha salido que estos dos son iguales. Por esa razón es que al tener este exponencial,
es sinónimo de que es igual a esta función elevado a otra función, ¿no? Muy bien, ya está. Por eso es que aquí ha aparecido, ¿ves? Y lo demás sí se ha mantenido igual. Ya se ha mantenido igual. Perfecto. Listo. A ver, seguimos. Ahí está el resultado, ¿no? Logaritmos. Ya. Cuando tenemos el logaritmo natural de una raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿no? O cualquier otra raíz, se recomienda que mediante propiedades del logaritmo, ¿no? Desaparezca la raíz, ¿cierto? Desaparezca la raíz, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a utilizar la propiedad del sombrerito porque raíz de x cuadrado más 1 es x cuadrado más 1 todo a la 1 medio y ahí el 1 medio pasa a ser un coeficiente del logaritmo. Ya, ahora sí, a ver, veamos. Entonces, lo que hemos hecho en esta parte es lo siguiente, ¿sí? Acá tenemos f de x igual logaritmo natural y le hemos puesto así, x cuadrado más 1 a la 1 medio. Luego hemos aplicado esta propiedad de sombrerito a este 1 medio para que pase a esta posición y nos ha quedado así, ¿cierto? Nos ha quedado así. Y a partir de ahí, nosotros podemos derivar, ¿sí? ¿No? Podemos derivar, el 1 medio no se deriva, ¿sí? El 1 medio no se deriva, entonces acá está, y utilizamos la derivada del logaritmo natural de una función. Entonces el 1 medio normal. La derivada del logaritmo es una fracción. En el denominador ponemos el argumento. En este caso sería x cuadrado más 1. Ya está. Y en el numerador, aquí pondríamos la derivada de ese argumento. O sea, la derivada de x cuadrado más 1, eso sería 2x, ¿no? 2x, ya. Entonces aquí le hemos puesto de manera indicada. Ya está. Muy bien. Perfecto. Luego ya derivamos nomás, pues, ¿no? Derivada de x cuadrado 2x más derivada de 1, 0. Ahí está. Simplificas el 2 y te queda la derivada de tu función logaritmo, ¿no? De tu función logaritmo. Ya está. Perfecto. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Listo. Ahí está. Ahora, vamos a pasar a el caso de las funciones trigonométricas, ¿ya? El caso de las funciones trigonométricas. Muy bien. En el caso de las funciones trigonométricas, ya le hemos dicho que tú puedes al final multiplicarlo por u', mientras no haya confusión, ¿ya? Entonces, resolución. Si acá tenemos el seno de una función, entonces a nuestra mente viene justamente esta fórmula, ¿no? Derivada del seno es el coseno por el u'. Pero no te olvides que también es válido si tú lo escribes así. Derivada del seno, coseno del mismo ángulo por la derivada de dicho ángulo. ¿Está bien? Si tú consideras que de esta forma para ti es más instructivo, trabájalo así. Pero si tú crees que no, preferible para ti es la segunda forma, excelente. Lo importante es que derives, ¿no? Lo importante es que derives, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, veamos. Y', derivada del seno, coseno, por la derivada de 3x menos 1. ¿Ya ves? Está al final, ¿no? Así como esta observación. Yo también obviamente trabajo así, ¿no? Le pongo un puntito para evitar ambigüedades. Luego desarrollamos esta parte, derivada de 3x es 3 menos derivada de 1, 0. Ya está, ¿no? Porque 1 es una constante, ¿verdad? Muy bien, listo. 3 menos 0 es 3, ¿correcto? Y ponemos al inicio del coseno como un coeficiente, ¿ya? Muy bien, excelente, ya está. Pasamos
al siguiente ejemplo. Ya pasamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo también tenemos un coseno, ¿verdad? Tenemos un coseno. Entonces tendríamos que darnos cuenta, ¿sí? De la fórmula compuesta que hay que utilizar. Bueno, aquí podemos poner la fórmula compuesta. Ahí está, la derivada del coseno es el menos seno, pero multiplicado por el u'. El u', ¿no? El u'. Pero no olvides que también lo podemos considerar así, ¿no? Derivada del coseno es menos seno multiplicado por la derivada de la función. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se puede considerar así? Claro, le pones un puntito y aquí la derivada de la función que está como ángulo, ¿no? Como ángulo, ¿ya? Muy bien, ya está. A ver, entonces aquí la derivada del coseno es el menos seno por la derivada de ese ángulo, ¿no? Que vendría a ser una función. Luego derivas 14x a la sexta menos 7. Ya está. Listo. No lo pones al inicio, no hay problema. Ya está. Muy bien. Perfecto. ¿No? Perfecto. Listo. Entonces, en este caso, bueno, acá se le pone ya al inicio 14x a la sexta menos 7, seno de 2x a la séptima menos 7x. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos. A ver. Ya. Este tipo de problemas, aquí se recomienda lo siguiente, ¿ya? Es importante, tal vez si para ti lo puedes hacer directo, no hay ningún problema, pero una opinión aquí personal es que si nosotros tenemos un seno cubo de una función, es preferible reescribirlo así. Cuando decimos seno cubo, nos estamos refiriendo a que el seno del ángulo se está elevando al cubo, ¿cierto? Ya se está elevando al cubo. Ahora, ¿por qué razón? Es que si tú miras este ejemplo, aquí tendríamos seno al cubo de 4x menos 1. Entonces yo lo puedo poner de esta forma, ¿no? Seno de 4x menos 1 y todo al cubo. ¿Se da cuenta? ¿No? Todo al cubo, ¿ya? Y cuando lo pongo de esta forma, yo puedo decir, ¿a qué bien? Este seno de 4x menos 1 es como si fuera una variable u. Y este 3, ¿no? Y este 3 es como si fuera un número. Entonces estaríamos en la forma u a la n. Y para derivar esta forma u a la n, ¿no? Tendríamos que recorrer a nuestras fórmulas compuestas, ¿no? Que es la primera, ¿no? La primera. ¿Ya? Muy bien, ese es un detalle muy importante que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso de ahí. Perfecto. Ahora sí nos vamos a este ejercicio. Ya, nos vamos al ejercicio. A ver, veamos. Resolución. Fíjate que aquí todavía no estoy derivando, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Todavía no estoy derivando, fíjate. Lo único que estoy haciendo es el seno cubo, lo estoy poniendo así, seno de su ángulo, todo al cubo, ¿ya ves? Así también lo estoy trabajando aquí en la PPT, ¿ya? Muy bien, ahora sí, una vez que ya tenemos esa forma, ¿sí? Una vez que ya tenemos esa forma, entonces tú puedes apreciar que aquí lo que está en el corchete vendría a ser una función y este exponente vendría, esta potencia vendría a ser un número. O sea, sería de la forma u a la n. Entonces quiere decir si queremos derivar, ¿no? Si queremos derivar, vamos a tener que utilizar la fórmula compuesta 1, donde u es seno de 4x menos 1 y n es al cubo. ¿Está? Muy bien.
Entonces bajamos la potencia, copiamos la base, a la potencia anterior le quitamos 1 por la derivada de la base, o sea, el U'. Entonces la derivada de esta base. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces en esta parte lo que está de negrito antes del paréntesis de azul lo copiamos igual. Y aquí tenemos el seno de una función. Entonces aquí lo ponemos. El seno de una función es U' por el coseno de U. O también se puede poner así, ¿sí? También se puede poner así. El seno de una función, su derivada es el coseno de la misma función por la derivada de la función. Ahí está, mira, ¿ves? La derivada de la función, ¿no? Excelente, excelente. Ya, y eso es lo que voy a aplicar acá. Un detalle importante, ¿no? En muchos problemas de regla de la cadena que hemos estado haciendo, cuando hemos llegado a la parte del U', generalmente hemos utilizado fórmulas básicas, pero eso no significa que siempre va a ser así. Por ejemplo, en este caso, una vez que hemos llegado al U', nuevamente vamos a tener que utilizar una fórmula compuesta, que vendría a ser el caso del seno de una función. ¿Ya ven? Eso significa que en los procesos que uno va haciendo derivadas, nuevamente la red de la cadena se puede ir aplicando varias veces, ¿sí? Varias veces, ¿ya? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Ahora, aquí tendríamos que aplicar esta fórmula y lo colocamos en esta parte, ¿ya? Derivada del seno es el coseno, ¿sí? Ahí está, mira, el coseno del mismo ángulo por la derivada de esta función que hace las veces de ángulo. Ahí está, 4x menos 1. Ya está. Muy bien. Finalmente derivamos, pues, ¿no? Derivada de 1 es 0, derivada de 4x es 4 y 4 menos 0, 4, pues, ¿no? ¿No? 4 menos 0, 4. Listo, ya está. Entonces, al final, aquí nos va a quedar el 3, ¿no? Todo esto de aquí igualito, y lo que está en el paréntesis de azulito, la derivada sería 4, derivada de 4x es 4 menos derivada de una constante 0. Esto sería 4 menos 0, 4, multiplicado por 3 sería 12. Pues, ¿no? 12. Ya está, miren, excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Quiere decir que en esos casos nosotros debemos, al menos en algunas ocasiones, acomodar para que la expresión sea un poco más sencilla o más familiarizada con nosotros y de esa forma no tengamos problemas, ¿no? No tengamos problemas, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a ver otro ejercicio. Ahí está, otro ejercicio. Es bastante similar al anterior, ¿correcto? Porque aquí tenemos tangente al cuadrado, lo podemos poner como tangente de este ángulo todo al cuadrado, ¿sí? ¿No? Entonces lo podemos poner así, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a acomodar como en el anterior, ¿sí? Lo vamos a acomodar como en el anterior, ¿ya? Muy bien, veamos entonces. Veamos entonces. A ver, vamos a ver acá. Resolución, ¿ya? Resolución. Ahí está, mira, ¿ves? Aquí tenemos tangente al cuadrado, ¿no? De este ángulo. Lo que estamos haciendo es, vamos a reescribirlo como la tangente del ángulo, pero todo al cuadrado, para que tenga la forma u a la n, ¿no? U a la n, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a aplicar esta fórmula compuesta, ¿correcto? Cuando derivamos, esto vendría a ser, bajamos la potencia, copiamos la base, ¿sí? A la potencia anterior le quitamos 1, pero como me va a quedar 1, no se pone ya potencia 1 porque se sobreentiende. ¿Está bien? Ya está. Y luego, por la derivada de la base, que sería lo que está entre
corchetes. Listo, ahí está. Eso es lo que está entre corchetes, ¿verdad? Perfecto. Continuamos. Y lo que está entre el paréntesis de azul nos indica que hay que derivar la tangente, ¿correcto? Entonces aquí ponemos la derivada de la tangente de una función es secante cuadrado de esa función multiplicado por u'. Pero no te olvides que tú aquí lo puedes también poner de esta forma. Tú dices así, derivada de la tangente es secante cuadrado, ¿no?, de esta función por la derivada de dicha función, o sea, el u', ¿ya? Normal. Lo puedes poner como está aquí o como está en la segunda parte. No hay ningún problema. Yo personalmente trabajo con el primero, ¿no? Porque mayormente casi en todas las fórmulas compuestas, el u' aparece al final, ¿no? Aparece al final, ¿ya? Más que todo por eso. Listo. Entonces aquí ponemos, ¿ves? Secante cuadrado de la función por la derivada de dicha función. Ya está, perfecto. Pero esto es una raíz cuadrada, ¿sí o no? Y nosotros tenemos también una fórmula compuesta cuando es la raíz cuadrada de una función. Entonces lo utilizamos, ¿ya? Lo utilizamos. Acá. A ver. Acá está, mira, acá lo estoy poniendo, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada de una función es una fracción donde el denominador es el doble de la misma raíz y arriba es la derivada de la función u, ¿no? La derivada de la función u. Entonces, eso lo ponemos acá, mira. Vamos a poner aquí. La derivada de una raíz cuadrada es, ahí está. Bueno, aquí apareció de frente. Voy a ponerlo yo, entonces, paso a paso. A ver. Decimos, la derivada de una raíz cuadrada es una fracción donde en el denominador vas a poner el doble de la misma raíz y en el numerador pones la función a la cual se le está aplicando la raíz cuadrada, pero derivada. Función derivada. Ahí está. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula que hemos puesto aquí al final. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ya, borramos esto porque aquí en la PPT esto es lo que se ha puesto directamente. Directamente. Ahí está, ¿ves? Ya simplemente es cuestión de derivar, ¿sí? Acá sería derivada de 1, 0, derivada de pi x, pi, ¿no? Pi, ya está, listo. Entonces acá nos queda pi, lo ponemos al inicio, este 2, con este 2 de denominador se cancela y nos queda esta expresión. ¿Ya? Nos queda esa expresión. Perfecto. Sencillo, ¿no? Sencillo. Listo. Derivadas implícitas no lo vamos a tomar ahora. Ya, eso va a pasar para la siguiente semana. Listo. Nosotros solamente vamos a considerar todo lo que es derivada explícita. Nada más. ¿Ya? Todo lo que es derivada explícita. Fórmulas básicas, fórmulas compuestas, recta tangente, recta normal. ¿Ya? Eso va a ser lo que vamos a considerar. ¿Qué más? Definición de derivada en un punto, ¿no? Después la definición de la función derivada, ¿cierto? Propiedades que hemos visto, ¿ya? Esto no. Así que esto vamos a dejarlo. Ahora sí, creo que ya podemos pasar a los ejercicios, ¿ya? A los ejercicios. ¿Dónde están los ejercicios? Acá están los ejercicios. Entonces, vamos a pasar a la resolución de ejercicios. Ya está. Muy bien. Muy bien. Opciones de flecha que sea visible. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la parte de ejercicios que se han tomado pues en las prácticas, ¿no? O en los exámenes parciales. Y ahora lo vamos a resolver acá. Muy bien. Veamos entonces, a ver, vamos a pasar al primero. Ahí está. Ese sería el primero, ¿no? El primero. Ya. ¿Qué nos dice este ejercicio? Este ejercicio nos dice a nosotros que
justificando analíticamente, mira, acá dice analíticamente, o sea que no hay nada que graficar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a utilizar? Propiedades, teoremas, tabla, ¿no? Usted dirá, profesor, pero la tabla no es analítico, jóvenes. Los resultados de la tabla se han obtenido con la definición de derivada, sino que el trabajo ya se hizo ya. Entonces, como ya se hizo, nosotros lo podemos utilizar libremente, ¿cierto? Porque cada una de esas fórmulas que tú obtienes en la tabla es porque se ha aplicado la definición. Eso no ha salido por arte de magia, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces veamos qué nos indica esta parte. ¿Ya? Esta parte. A ver, dice, si tenemos esta función seccionada, entonces la derivada de la función justo en el punto 2, donde aparentemente se secciona, es igual a 4, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hemos visto la teoría de límites, ustedes recordarán que cuando ocurría algo de esta forma, ¿qué utilizabas? Límites laterales, Iván. Ahora, si nos ponemos a pensar, la derivada es un límite, es un límite. La definición de derivada nos lo garantiza, ¿no? La derivada en un punto. Entonces, y nosotros hemos visto en una de las partes derivadas laterales, Iván, ¿cierto? Derivadas laterales. Entonces, quiere decir que yo también puedo hablar de derivadas laterales, ¿correcto? Y de esa forma ver si efectivamente la derivada existe en ese punto donde se acerca lateralmente por la izquierda o lateralmente por la derecha, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, a eso vamos. A ver, resolución. Acá lo ponemos, ¿ya? Acá lo ponemos. Resolución. Resolución. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en nuestra resolución vamos a poner lo siguiente. Ya está. Listo. Como vemos que la derivada en el 2 no se puede calcular directamente, ¿por qué? Porque me puedo acercar al 2 por la izquierda y esto sería la regla de correspondencia, o me puedo acercar al 2 por la derecha y esto sería la regla de correspondencia. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Aplicar derivadas laterales. Entonces aquí voy a ponerle, ¿ya? Aplicando, aplicando derivadas laterales. Aplicando derivadas laterales. Ya está, mira, qué interesante. Vamos a aplicar derivadas laterales, ¿no? Muy bien, listo. Pero no voy a aplicar las derivadas laterales con el límite, porque yo les dije que una vez que nosotros ya sepamos el manejo de la tabla, ya no vamos a estar usando la definición por límites, ¿cierto? Aún más, acá no me dice que utilice definición de límites, entonces puedo utilizar tabla. ¿Está bien? Puedo utilizar tabla. Ya. Entonces, calculo la derivada. ¿Ya? Calculamos la derivada. A ver, calculamos las derivadas laterales. Listo. Cuando se trabaja con tabla es más fácil calcular las derivadas laterales. En cambio, con el límite como que se hace un poquito más pesado, ¿no? Un poquito más pesado. ¿Ah? Muy bien. Listo. Entonces, quiero calcular la derivada lateral por la izquierda. En este caso, si yo estoy hablando de la derivada en 2, su izquierda serían los valores menores que 2. Y cuando tú miras los valores menores que 2, estamos hablando del x menor que 2. Entonces acá le ponemos. Vamos a calcular la derivada para los x menores que 2, porque estos x se están aproximando al 2. Muy bien, entonces deriva, como tú sabes. Derivada de una constante, 0. Derivada de x cuadrado, 2x. Excelente, mira, ¿ya ves? Facilito, ¿no? Facilito. Muy bien. Ahora, quiero hallar la derivada lateral por la derecha del 2.
O sea, eso se logra cuando x es mayor que 2. Listo. Ya está, derivas. Tú dirás, profesor, pero aquí es el igual, no te preocupes. Lo estoy poniendo mayor porque esto vendría a ser cuando me acerco por la derecha. ¿Ya? Muy bien, ¿cuánto sería? Esto sería 0 y la derivada de 4x sería 4. Listo. Ahora sí, fíjate, para que puedas hallar la derivada exactamente en el punto 2, tú te acuerdas que había un teorema, ¿sí o no? ¿No? Un teorema. ¿Qué decía el teorema? El teorema decía lo siguiente: si yo he calculado la derivada en un punto x sub 0 y no tiene orientación, y me ha salido que es un resultado L, un número real, entonces a esta conclusión yo puedo llegar sí y solo si la derivada lateral por la izquierda y la derivada lateral por la derecha, ambas existen y son iguales a un solo valor. Entonces, cuando esto sucede, la derivada en ese punto es ese valor, ¿cierto? Cuando digo valor me refiero a un número real, ya, a un número real. Listo. Ya está. Entonces quiere decir que como ya tengo las derivadas laterales, ahora lo que voy a hacer es, utilizando las derivadas laterales, voy a ver si existe la derivada. Ya existe la derivada. Muy bien. Entonces acá le ponemos luego, luego, muy bien, luego, luego. Ya está. Entonces calculamos. A ver, voy a calcular la derivada en el punto 2, pero por la izquierda, por la izquierda. Listo. Entonces necesito saber qué regla de correspondencia voy a usar cuando calculo la derivada lateral 2 por la izquierda. Entonces acá está x menor que 2. Muy bien. Su derivada, ¿quién sería? 2x. Entonces esto es 2 por 2. ¿Y esto cuánto sería? 4. Si miramos el teorema, L vendría a ser 4 por el momento. Pero me falta justamente la otra derivada lateral. ¿Qué pasa ahora si me acerco al 2 por la derecha? Entonces me acerco al 2 por la derecha. Ahí está. Listo. Si me acerco al 2 por la derecha, significa que debo saber qué regla de correspondencia de la derivada debo usar. Y cuando x es mayor que 2, aquí están los 2 por la derecha. ¿Y cuánto vendría a ser la imagen? 4 nada más. Entonces, ¿son iguales? Obviamente son iguales. Entonces, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, aquí lo ponemos, por lo tanto, por lo tanto, la derivada, ¿no? En 2 vendría a ser igual a 4, ¿cierto? Vendría a ser igual a 4, ¿sí o no? Porque los límites, las derivadas laterales son iguales y de acuerdo al teorema, entonces esto vendría a ser así. Y tendríamos que decir que esto es verdadero, ¿sí o no? Pero, ahí viene el pero todo lo que hemos hecho está mal. Si todo lo que hemos hecho aquí está mal. Y es así como muchos estudiantes lo hicieron, ¿cierto? Lo hicieron, ¿ya? Pero ¿por qué razón está mal? Si todo efectivamente se ve coherente, ¿no? En realidad todo se ve coherente y es cierto. Hemos calculado las derivadas laterales, hemos visto que ambas son iguales, es un número real, entonces concluye. Pero te has olvidado de algo, ¿cierto? Que ser derivable, o sea, cuando existe la derivada
es el segundo peldaño. Y antes de llegar a ese segundo peldaño, tú primero tienes que ver que la función sea continua. Porque si la función no es continua, por las puras estás viendo la parte de derivable. Porque al romperse, es decir, cuando es discontinuo, ahí ya no existe la derivada. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a ponerlo esto de acá. Esto es un razonamiento que muchos estudiantes hicieron y que lamentablemente no estaba bien. Entonces vamos a ponerle aquí, razonamiento incorrecto, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Ya, este es un razonamiento que no debes hacer. Razonamiento, razonamiento incorrecto. Esto no debemos hacer, ¿ya? Entonces, ¿es verdadero? No es cierto. No está bien esta respuesta. Muy bien. Entonces, lo que nosotros ahora debemos hacer, vamos a ponerlo acá. A ver. Ya, listo. Ahí. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora vamos a poner aquí el razonamiento correcto. ¿Ya? El razonamiento correcto. Entonces, acá lo ponemos. Razonamiento correcto. El razonamiento correcto. Correcto. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo correcto que debemos hacer en este caso? Primero, acá vamos a ver. Ahora sí. Lo primero, primero. Veamos si F, veamos si F es continua, si F es continua en X sub 0, en este caso, ¿cuánto está valiendo? 2. Eso es lo primero que tenemos que ver. Si yo pruebo que es continua en X sub 0 igual 2, entonces lo segundo es todo lo que hemos hecho en el razonamiento incorrecto. ¿Te das cuenta, no? Ahí recién ya, si yo demuestro que es continuo, recién paso al razonamiento que hemos hecho de manera incorrecta. Nos hemos salteado. Es como que tú lleves cálculo integral sin haber llevado cálculo diferencial. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces, primero veamos si f es continua en x sub 0 igual a 2. Entonces, ponemos acá, se debe cumplir que se debe cumplir. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Se debe cumplir que la imagen en x sub 0 debe ser igual al límite cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿no? Por la izquierda,
de f de x. Y también eso debe ser igual. Recuerda que esto lo usamos cuando trabajamos con límites laterales. Límite cuando x tiende a 2, pero por la derecha de f de x. Ya, nosotros debemos probar eso de ahí. ¿Está bien? Ya está. Entonces veamos cuánto es f de 2. ¿Sí? Veamos cuánto es f de 2. Entonces me voy a la regla de correspondencia de f, que es esta. ¿Y dónde está x igual 2? X igual 2 está acá. Ahí está. Entonces reemplazo, sería 4 por 2 menos 2. Entonces esto vendría a ser 4 por 2 menos 2. Listo. Ya. Y esto debe ser igual. Calculamos este límite. Este límite. Entonces ahora busco x menores que 2. Pero x menores que 2 se encuentran acá. Y eso que involucra que esto sería la regla de correspondencia que debo usar cuando x tiende a 2. Entonces sería 2 al cuadrado, ¿no? Sería 2 al cuadrado menos 1. Listo. Si me salen diferentes, ya no hay nada que hacer con el otro ya. Porque basta que salgan diferentes, entonces la función no es continua. ¿Qué significa? Que se está rompiendo. A ver, aquí cuánto nos sale. 4 por 2, 8 menos 2, 6. Y aquí 4 menos 1, 3. ¿Y qué podemos concluir? Que en este caso 6 es totalmente diferente de 3. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, aquí le ponemos, por lo tanto, decimos, ¿no? Como f no es continua, no es continua, como f no es continua en x sub 0 igual 2, no es continua en x sub 0 igual 2, entonces, ya está, f no es derivable, f no es derivable, f no es derivable, f no es derivable en x sub 0 igual 2. Es decir, es decir, cuando no es derivable, ¿qué significa? Que no existe la derivada en el punto 2. Pero acá me dice que sí existe, que la derivada es 4. Mentira. Entonces, la respuesta es falso. Respuesta, esto es falso. Falso. ¿Ya ven? Muy bien. Excelente. Ya está. Vamos a capturar esto para ponerlo después en la hojita. Listo. Esto sería sección F.